precisamente de los agentes, o en este caso del catequista. ¿Quién es el catequista? ¿Verdad? Y que ahí, desde ahí, este capítulo nos va a poner muy claro quién es el catequista. Porque a veces creemos catequista solamente el de niños. Y así se ha venido viendo desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Ah, eres catequista, sabes juegos, sabes cantar, sabes bailar con los niños, ¿verdad? O sea, eso identifican como el catequista. Y qué bueno, porque es parte es la alegría de la persona de vivir su fe, los juegos, las dinámicas, los cantos, toda la parte metodológica, es parte de vivir también su fe, ¿verdad? Pero eso no es todo lo que identifica a un catequista. Ustedes ya lo leyeron, como lo que identifica a un catequista primero dice, es un ministerio. Es un ministerio la catequesis, ¿verdad? El ser catequista es un ministerio que brota de la vocación bautismal. Precisamente de la vocación bautismal de ahí brota, porque como ahorita escuchaba lo que estaban comentando, el bautismo nos hace profetas, sacerdotes y reyes. ¿Y cómo vamos a ejercer el ser profetas? Vamos a ejercer nuestro profetismo precisamente aquí, en este ministerio de la palabra. Somos ministros de la palabra. Yo ya les había dicho que una vez unos catequistas estaban diciendo ahí que si podían ser ministros de la Eucaristía, que si no, que era mucho trabajo y así, ¿verdad? Cuando por fin alguien dijo, bueno, pues ahora, ¿por qué no te lanzas tú a ser ministro de la Eucaristía, verdad? Porque pues también en el grupo de catequesis a veces necesitamos quien esté ahí con el Santísimo y a veces no está un ministro. Entonces con un ministro de la Eucaristía dentro del grupo. Y le dicen, ándale tú, y lo dice, ay no, eso es mucha responsabilidad. Y sale el padre y dice, ¿y luego a quién llevas? Porque dijo, eso es mucha responsabilidad, llevar a Jesús. Llevar a Jesús es mucha responsabilidad. Y sale el padre, el señor cura, y le dice, ¿y entonces a quién llevas? ¿Que no es al mismo Jesús al que llevas? Es al mismo, solo que tú lo llevas en tu palabra. Entonces, el ministerio de la catequesis es también llevar a Jesús, y tú lo llevas en su palabra. Es como llevas a Jesús. Por eso, esta vocación brota del bautismo, y es un mandato evangélico. Recordemos que tanto el Evangelio de San Mateo como el de San Marcos se cierra con ese mandato. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a todas las naciones, ¿verdad? Prediquen el Evangelio. Y ya después viene, bautícenlos, enséñenlos a cumplir. O sea, ya vienen las otras dos funciones. Pero primero es predicar. ¿Y quién tiene que predicar? Los catequistas. ¿Sí? Hay muchos otros ministerios también dentro de la predicación de la palabra. Pero la catequesis es fundamental. Ya nos decía el anterior directorio, y nos lo dijo desde siempre Catequesis Tradende, que es de 1979 esta exhortación apostólica, nos lo decía, es una tarea tan antigua como la misma iglesia. La catequesis es tan antigua como la misma iglesia, porque fue lo primero que se hizo, catequizar. Y decíamos, ¿a quién se catequizaba? A los adultos. Entonces ahora en este apartado, en este tercer capítulo, nos va a hablar de quién es el catequista. Catequista, ministro de la palabra. Catequista que responde a su vocación bautismal. Catequista que está oyendo la voz de Jesús, que le está dando un mandato evangélico. ¿Sí? Un catequista que pertenece a la comunidad, no está fuera de la comunidad. Es un catequista que pertenece a una comunidad y por lo tanto vive una realidad, ¿sí? Está inserto en esa realidad de la comunidad porque pertenece a ella. Y por lo tanto, ahora sí que el catequista tiene que ser como un padre de familia, una madre de familia que conoce la realidad de sus hijos y se duele de esa realidad. Y el catequista conoce la realidad de su comunidad y se duele de esa realidad. De ahí que por eso tenemos que ser
los ojos, las manos, los pies de Jesucristo, pero también su boca para transmitir su evangelio, para transmitir su mensaje de una forma clara, pero también de una forma, como ya decíamos, organizada, sistemática, creativa, ¿verdad? Entonces tenemos que ser también la boca de Jesucristo para ello. Bien, y siguiendo con esto, nos dice, ahí me llamó mucho la atención esos tres puntitos, ¿verdad? De los cuales yo les decía que detallaran más, ¿verdad? Nos dice, en virtud de la fe y de la unción bautismal, en colaboración con el magisterio de la Iglesia y como servidor de la acción del Espíritu Santo, fíjense, ¿cómo está colocando el catequista, En virtud de la fe, primero, una persona de fe, de la unción bautismal, un bautizado. Entonces, ¿quién es un catequista? Una persona de fe que ha sido bautizada. En colaboración con el magisterio de la Iglesia, o sea, nosotros estamos colaborando con el magisterio de la Iglesia. Así como la Iglesia es maestra, nosotros, aunque dice el Evangelio que a nadie le llaman maestro, ¿verdad? Pero de alguna forma somos maestros con minúscula, ¿verdad? Con minúscula en el sentido que Jesús es con mayúscula, pero somos maestros, educadores de la fe. Somos educadores de la fe. Esos somos los catequistas, para que no nos andemos, es catequista. No, es catequista, ¿verdad? Que es una persona de fe, una persona bautizada que está respondiendo a esa vocación y una persona que está en relación con el magisterio, ¿sí? Pero que también es servidor desde la acción del Espíritu Santo. Esto está maravilloso. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien actúa en el catequista. Fíjense cómo retoma. ¿Dónde? Es el dueño, ¿no? ¿Quién? El Espíritu Santo. Más que el dueño, ¿cómo retoma lo que dice Evangelii Nunciandi? Evangelii Nunciandi dice que ninguna acción evangelizadora tiene fruto sin el Espíritu Santo. Para que tenga fruto cualquier acción evangelizadora, es el Espíritu Santo quien mueve, quien motiva, quien impulsa. Entonces el catequista es un hombre, una mujer motivado por el Espíritu Santo. Ese es el catequista, que se deja motivar, que se deja guiar, que se deja conducir por el Espíritu Santo. Por eso dice aquí, por la acción del Espíritu Santo, el catequista, por lo tanto, es testigo de la fe. Esta primera parte es bien importante, ¿verdad? En el inciso A, testigo de la fe, y luego ¿qué dice? Y custodio de la memoria. Y custodio de la memoria de Dios. Esto ya nos tendría que poner a pensar. Yo como catequista, ¿cómo estoy siendo testigo de la fe y custodio de esa memoria de Dios ante los demás? Ante los niños, adolescentes, jóvenes, adultos de mi comunidad. ¿Cómo estoy siendo testigo de la fe? ¿Sí? Y nos dice aquí algunas características de ser testigo de la fe y custodio de la memoria de Dios, que ustedes ahorita seguramente ya leyeron, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención cuando dice, al experimentar la bondad y la verdad del Evangelio. ¿Cómo va a experimentar la bondad y la verdad del Evangelio en ese encuentro con la persona de Jesús? Pues en el mismo Evangelio. De ahí que el catequista, como ya lo veníamos diciendo, tiene que ser un enamorado de la palabra de Dios. Tiene que alimentarse constantemente de esa palabra que está viva, que está plenamente ahí, eficaz, sobre todo en el Evangelio. En toda la palabra, pero principalmente en el Evangelio. Porque es ahí donde vamos a conocer a Jesús. Es ahí donde nos vamos a encontrar más plenamente con Jesús. ¿Sí? Si nos encontramos en toda su palabra, más en las 4 versiones del Evangelio. Entonces, el catequista tiene que ser un hombre, una
mujer que esté asiduo a la lectura del Evangelio, para que desde ahí pueda ser un testigo de la fe, pueda entrar en esa bondad y en esa verdad del encuentro, de esa experiencia de Dios. Porque dar catequesis no es transmitir un libro, ¿verdad? Que claro, primero lo leemos, pero lo tenemos que asimilar, ¿sí? Tenemos que asimilar, y precisamente que asimilamos la palabra del Señor, y desde ahí dar la catequesis. Por eso es un testigo de fe. La catequesis es una experiencia de fe que tú transmites a los demás. Eso es la catequesis. Claro, yo les decía a mis compañeras que pues uno tiene que decir realmente uno lee la Biblia, lo que uno lee, es cierto, porque si estamos como en las dudas de que es que Jesús hacía milagros, dice ahí en el libro que hacía milagros, pero tú estás dudando, o sea, tú como catequista, por eso dice, debes ser testigo de esta fe. Tienes que ser testigo. Sí, es que ya hace milagros todavía, sigue y sigue haciendo milagros, y tú le piensas que lo va a hacer, pero no vas a confundir a decir, pues es que ahí en la Biblia dice que toda la viste, que no sé qué, ahí dice, o sea, como, a mí no me queda. A mí no me consta. Tenemos que ser testigos, ¿verdad? Si no, le van a hacer como una sobrina que se estaba aprendiendo el credo. Muy curiosa. Después le daba risa porque fue catequista también. Y le daba risa ya después cuando estaba grande. Pero cuando le dice al padre, padre, ya me sé el credo para hacer mi primera comunión. A ver, dímelo, a ver si es cierto que te lo sabes. Y el padre así muy... Y ya cuando está diciendo todo, dice, cuando llega a que resucitó, y dicen que está sentado a la derecha de Dios, padre, dicen, ella no lo ha visto, ¿verdad? Dicen. Entonces, así también nosotros podemos decirlo si no tenemos esa experiencia de fe. Y siempre que nosotros tenemos la experiencia de fe, esa palabra de Dios, ese mensaje nos va a ayudar para dar respuesta precisamente a tantos cuestionamientos de las personas. Ahorita ya van como unas 5 o 6 veces que me dicen lo mismo, ¿verdad? Es que ¿por qué la iglesia? Y ya ven que los obispos lo están diciendo, ¿verdad? Y el Papa, que se dé la comunión en la mano, ¿sí? Y ya van como, les digo, como 6, 7 veces que me preguntan, pero es que eso dicen que es del demonio, ¿verdad? Que es del demonio, que ¿por qué se tiene que recibir la Sagrada Comunión en la mano? Que es una falta de respeto. Es más, que Jesucristo está llorando. Así me lo han dicho, ¿verdad? Y les digo, caray, pues, mira, a mí no me consta que esté llorando, yo no lo he visto, pero ahora sí que estoy como mi sobrina, eso dicen ustedes. Pero la cuestión es que yo me pregunto, cuando ustedes me dicen esto, que es una falta de fe y que no sé qué, yo les digo, pero ¿qué es lo más importante? ¿De qué forma lo recibas o cómo lo recibas? Exacto, ¿sí? El corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo estás preparado? ¿Cuál es tu disposición para recibirlo? Porque yo les digo, al menos yo en lo poquito que he estudiado de la Sagrada Escritura, cuando habla de la institución de la Eucaristía y cuando San Pablo lo vuelve a decir y cuando los apóstoles, está ahí escrito en el Hechos de los Apóstoles de cómo ellos celebraban la fracción del pan, ahí yo no veo que diga que se los pusieron en la boca. Y era panásimo, no era ni siquiera una hostia como hoy la tenemos que suelta menos migaja que el panásimo, ¿verdad? Era panásimo. ¿Y Jesús cómo se los dio? Lo partió y se los dio. No dice que en la boca, ¿verdad que no? No. Seguramente se lo fueron pasando de mano en mano porque Jesús estaba en medio. Pues yo conocía. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué es lo más importante? Entonces, ¿qué es lo más importante? Tu disposición. Que tú estés consciente que en ese pedacito de pan está Jesús. Que en ese pedacito de pan está el milagro más grande que existe. Eso es lo más importante. Entonces, de ahí que es ser testigo de fe, es precisamente cuando tú tienes esa experiencia de la Sagrada Escritura, te hablas desde esa experiencia, ¿sí? Y yo invito a las personas a leer bien esos textos del Evangelio, les digo, de carta de San Pablo a los Corintios, de Hechos de los Apóstoles. ¿Para qué? Para que ellos tengan una experiencia de fe,
Y no se dejen llevar por aquellos que quieren satanizar todo, ¿verdad? No sanitizar, sino satanizar. Satanizar todo. Entonces, pues los invito a eso, a que tengan una experiencia de fe. Y eso tiene que hacer el catequista. Llevar a la persona a esto. ¿Por qué? Porque él es un custodio de la memoria de Dios. ¿Sí? Bien. Por eso también la fe, dice, contiene... sigue adelante. Dice, en su encuentro con la persona de Jesús, el catequista guarda, nutre y da testimonio de esa vida que se deriva precisamente de ese encuentro con Jesús. ¿Sí? Guarda, como María. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? María guardaba todo en su corazón. ¿Sí? Se nutría. Así el catequista tiene que guardar y tiene que nutrirse. Porque una vez que se nutre, entonces puede dar. En este sentido, yo veo al catequista como una mamá. ¿Sí? La mamá que una vez que se nutre, puede amamantar a sus hijos, ¿no? Entonces, el catequista, una vez que se nutre, puede amamantar ¿a quién? A todos aquellos que todavía no conocen la fe. Así lo va a hacer desde la fe, desde eso que él ya se nutrió o ella ya se nutrió. En ese sentido, yo lo veo como la mamá, ¿verdad? Tiene que nutrir a los hijos de la iglesia, como en la fe, ¿sí? Desde esa experiencia que ella ha vivido. La fe contiene pues la memoria de la historia de Dios con las personas. Custodiar esta memoria, despertarla en los demás y ponerla al servicio del anuncio, esa es la vocación del catequista. Custodiarla. San Pablo dice bellamente que esta fe está depositada en vasijas de barro. Y nosotros somos personas que somos vasijas de barro, ¿verdad? Frágiles. Pero sin embargo, llevamos el tesoro más preciado. Llevamos la memoria de Dios, la custodia de su palabra, de su mensaje que quiere llegar a todos. En ese sentido somos custodios de esa memoria, ¿verdad? Y por eso, reconociendo nuestras debilidades, nos ponemos ante la misericordia de Dios para que el catequista nunca deje de ser signo de esperanza. ¿Por qué? Porque somos débiles. Y bueno, a lo mejor afuera somos el pan dulce, el pan amable, ¿verdad? Pero dicen por ahí, vive con él un mes y sabrás cómo es, ¿verdad? Entonces, ¿dónde es donde más tenemos que dar eso? Allí, por eso dice, pertenece a una comunidad y su primera comunidad es su familia. Y ahí es donde más tenemos que ser signo de esperanza. Y es donde más nos cuesta, ¿sí? Pero precisamente con la misericordia de Dios vamos a poder, ¿verdad? Por eso estamos bajo la misericordia de Dios para poder hacer esto. Luego nos dice que es un maestro y mistagogo, ¿verdad que sí? Es maestro, bueno, decíamos con minúscula, porque el maestro con mayúscula es Jesús. Es un maestro muy minúscula y mistagogo. Y no con minúscula porque sea menospreciado, no, sino porque ponemos en primer lugar a Jesús, el maestro de maestros, ¿verdad? Entonces, por eso, si el catequista es un maestro y mistagogo, es porque él es el que introduce, o ella es el que introduce al misterio de Dios revelado en la Pascua de Cristo. Ya decíamos cómo la Pascua de Cristo, el misterio pascual, es el centro de nuestra fe, es el centro de nuestro anuncio, es el centro de lo que vivimos, celebramos, ¿verdad? Porque es lo más importante. Dice San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Por eso el misterio pascual es el centro. Entonces, el catequista introduce a los demás en este misterio de Dios revelado en la Pascua de Cristo, ¿verdad? De ahí que es un mistagogo, porque va ayudando a los demás a descubrir los misterios de Dios. Recordemos que los misterios es de donde hablamos de mistagogía, ¿verdad? La mistagogía, el significado de los signos
que celebramos, que vivimos en nuestra fe, esa es la mistagogía. Entonces, por eso el catequista se convierte en un mistagogo, porque entonces van a venir y le van a preguntar: oye, ¿y por qué sucede esto en la Santa Misa? Y él va a responder, va a dar razón de esa fe, ¿verdad? Ella va a dar, ella o el catequista van a poder ayudar a la persona a ir creciendo más y más en la fe, en el conocimiento de estos misterios, ¿sí? Por lo tanto, decíamos, el maestro nos presenta el ícono del maestro, que es Jesús, y el catequista tiene la doble tarea de transmitir el contenido y conducir al misterio. Entonces es esa doble tarea. Transmite el contenido, por eso es maestro, ¿verdad? Pero también conduce al misterio. Y por eso el catequista también debe de ser un conocedor de ese misterio. Él debe de introducirse en ese misterio, porque si no, ¿cómo lo va a transmitir? ¿O cómo va a llevar a los demás a introducirse en él si él no se ha introducido? ¿Verdad? Por eso de ahí que yo les decía, un catequista debe de estar continuamente, tanto leyendo la Sagrada Escritura como celebrando su fe, continuamente, ¿verdad? Ahorita sí es cierto que todavía estamos en pandemia, ¿verdad? Ayer declaraban en las noticias, yo no sé qué tan cierto sea, pero que ya Guanajuato llegó a amarillo, que ya está en semáforo amarillo ahí. Eso dijeron, por eso yo les decía, ¿era naranja rojo o rojo naranja? Y ahorita ya es naranja amarillo o qué. Pero bueno, ojalá y sea cierto, ¿verdad? Bueno, pero eso dijeron. ¿Y por qué digo esto? Ojalá y que de verdad ya vayamos hacia allá, hacia el amarillo, y que nos estemos cuidando bien, que no bajemos la guardia, pero que aún en ese cuidado tampoco no nos alejemos, porque sí es bien triste darnos cuenta cuántos catequistas siguen como si fuera su año sabático, ¿verdad? Siguen de vacaciones, o simplemente ya no quieren nada. Ya, ahora sí ya se desacostumbraron, ya fue un año de estar ausentes y pues ya no, ya para qué regreso, ¿verdad? Y no, es un tiempo de comprometernos más, porque si es maestro, es ahorita cuando debemos de llevar a nuestra gente esa esperanza, esa fe en Cristo. Llevarlos a comprometerse desde Cristo a favor de sus hermanos, a favor de esos que aún todavía están incrédulos de que si existe la enfermedad o no, y se descuidan en su salud y es cuando vuelve a rebrotar, ¿no? También ayudar a esos otros hermanos que precisamente por la pandemia quedaron sin trabajo, sin una fuente económica de ingreso, o a lo mejor la tienen, pero su economía está por los suelos por tanto medicamento que compraron, por sepelios que tuvieron que pagar, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas personas necesitadas? Y ahí está el maestro, el catequista, impulsando, guiando, fortaleciendo en la fe, fortaleciendo en la esperanza. Es ahorita cuando se necesita que los catequistas nos comprometamos, ¿sí? Y les digo, yo veo con tristeza cómo muchos catequistas se han desanimado. Es cierto que hay muchos que son vulnerables, pero, hombre, caramba, tienen un nieto, tienen un niño, ahí en su casa cerca, un jovencito que puede ser su nieto, su sobrino o su hijo, ¿verdad? Que les pueden enseñar a utilizar lo más básico del teléfono, que es el WhatsApp. Y desde ahí estarse instruyendo ellos y poderle dar seguimiento a otras personas, ¿sí? No solamente a los niños, ¿cuántos adultos necesitan de nosotros? ¿Sí? Para que ellos a su vez transmitan esa fe y esa esperanza a sus hijos, a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes. Entonces, ahí entra el maestro y el mistagogo, ¿verdad? Que tiene que estar siempre al pendiente. Por lo tanto, el catequista está llamado a comunicar la verdad sobre el hombre y sobre su vocación suprema,
abriendo al conocimiento de Cristo y al mismo tiempo introduciendo en las diferentes dimensiones de la vida cristiana. Porque a veces creemos que la vida cristiana nada más es estar, yo les digo cuando estamos en la catequesis prebautismal, que a veces me toca darla, les digo, cuando dice que el Espíritu Santo viene a nosotros, se posa en nosotros y quiere actuar en nosotros, yo les digo, pero no tengan miedo, ¿verdad? Porque a veces creemos que dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros es estar todo el día con los ojos volteados al cielo y orando. No, Dios te dio capacidades, te dio muchos dones para ponerlos a trabajar al servicio de los demás, ¿verdad? Y para compartirlos con los demás. Entonces, cuando se habla de que el catequista es el que tiene que comunicar las diversas dimensiones de la vida cristiana, es ayudar a la persona también. Por eso es un maestro, porque ayuda a la persona a sacar lo mejor de él. Acuérdense que educar cuando uno va a su raíz, quiere decir inducir. Y es como, lo dice bellamente, lo dijo un día el señor obispo Alfonso. Hay una revista por ahí que habla de educación, es como de hace 4 años, ¿verdad? La educación, ¿qué es la educación? Y él lo dice ahí en una entrevista que le hicimos. Dice, es como una partera. La partera no tiene al niño, ¿verdad que no? La partera ayuda a que surja, a que nazca, ¿sí? Lo que ya está ahí. Entonces, de alguna forma, el maestro, el educador es como una partera que ayuda a sacar de sí lo mejor. Ayuda a la otra persona a sacar de sí lo mejor. Por eso es inducir a que salga, a que fluya lo mejor de la persona. Y cuando se habla de todas las dimensiones de la vida cristiana, pues hay mucho que en cada persona tiene que surgir para el bien de los demás. Todas las personas tenemos cosas buenas. Todos tenemos cosas buenas. Aún esos que dicen ser malos, tienen cosas buenas. Y nada más les hace falta dejarse conducir por el maestro, por el mero maestro, ¿verdad? Para que fluya eso bueno. Y entonces puede cambiar su vida. Porque de ahí va a cambiar, ¿verdad? Y, por lo tanto, también el catequista es el acompañante y educador. Ese es el inciso C. Acompañante y educador. Que de alguna forma ya lo estábamos viendo también en otro momento cuando se habla de maestro. Entonces, si es acompañante, el catequista tiene que ser cada vez más experto en el acompañamiento. Porque no es solamente, te propongo esto y esto y esto y ahí a ver cómo le haces, ¿verdad? No, es acompañante, que va caminando con el otro, que va conduciendo al otro. Yo cuando les hablo del pedagogo, ¿verdad? Siempre voy a las primeras veces que se hablaba de pedagogo. ¿Y quién era el pedagogo? El esclavo griego, entre los griegos, era el esclavo que conducía a los niños hacia el maestro. ¿Sí? Ese era el pedagogo. Era el esclavo que iba conduciendo al niño hacia el maestro. A ese se le llamaba pedagogo porque era el que lo acompañaba. Entonces nosotros somos los pedagogos, los que vamos acompañando a la persona, sí, como maestro, ya dijimos, con minúscula, ¿verdad? Como educadores, pero lo vamos acompañando hacia el verdadero maestro, que es Cristo, ¿verdad? Hacia allá vamos acompañando no solamente al niño, también al adolescente, al joven, al adulto, aquel que es niño en su fe, como dice San Pablo. Ahorita somos como niños, ¿verdad? Primero éramos como niños que necesitábamos de la leche
del alimento líquido. Mas sin embargo ahora ya podemos tener alimento más sólido, ¿verdad? En ese sentido, todos de alguna forma somos niños. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos de ese alimento líquido más digerible para luego ir poco a poco llegando al alimento más sólido de la fe. ¿Sí? Entonces, somos acompañantes que debemos de ir conduciendo, acompañando, guiando, cuidando de el que está llegando hacia el maestro, del que va en camino hacia el maestro. Ahí lo vamos acompañando. A veces se habla de acompañamiento como que tienes que ir ahí junto con. No, ese no es el verdadero acompañamiento, el que le hace todo. O como el que dice, pues mira, es que no puedo hacer esta tarea, a ver, déjame, y yo la hago. ¿Ese es el acompañante? No, ese no es acompañante. El acompañante es el que conduce, el que le dice cómo, pero no lo hace él, lo hace la otra persona, al que está acompañando. Por eso es acompañamiento, es irle guiando, es irle ayudando, pero en ese sentido de que vaya comprendiendo, no en el sentido que tú le vas a hacer todo. Por eso cuando llega alguien con nosotros catequistas y nos dice, fíjate que esto y esto y esto, oye, ¿qué haré aquí? A ver, espérate, tú no vas a darle la receta, ¿verdad? Tú le vas a dar guías, tú le vas a dar una conducción, lo vas a orientar, pero no le vas a decir, tienes que hacer esto. Tú le puedes dar opciones, pero la otra persona es la que tiene que decidir qué va a hacer. ¿Por qué? Porque tú eres acompañante. Tú no eres quien le va a resolver la vida. Y educador en ese sentido que decíamos también, pero aquí también dice otra cosa. Dice, tiene habilidades educativas, sabe escuchar y entrar en las dinámicas de la maduración humana. Se hace compañero de viaje con paciencia. Recordemos cómo Dios es tan paciente, ¿verdad? Que Él va así con nuestro ritmo. Y pudiéramos llegar a decir, como dijeron los apóstoles, ¿verdad? Ay, Señor, pero es que estos no entienden qué hacemos. Déjenlos, ¿sí? Y les dice Jesús aquella parábola. Una viña que no daba frutos, llegó el dueño y le dijo, córtala, y le dice el jardinero, no, déjame podarla, déjame moverle la tierra, acomodarla nuevamente, y si al año que viene no da fruto, yo mismo la cortaré. ¿Se fijan? Esa es la paciencia de Dios, que espera una y otra vez a que demos fruto, a que entendamos. Y no a las primeras de cambio, es que este niño, y si yo le había explicado todos los mandamientos, porque ahora no los entiende, ¿verdad? Y ahí estamos enojados con el niño. Y se los aseguro que después de tiempecito que les vuelven ustedes como a querer explicar, les va a empezar a decir todo. Sí. ¿Verdad? Y nos dan ellos lo que decir. Exactamente. ¿Por qué? Porque sí entendieron. Lo que pasa es que a lo mejor es algo que por ahí se atoró y no podía... No fluía y ya después ellos solitos empiezan a decirlo. Pero es tener paciencia, la paciencia de Dios y el saber escuchar. Bien, también con esa paciencia, sentido de gradualidad, con docilidad a la acción del Espíritu, en un proceso de formación que ayuda a los hermanos a madurar en la vida cristiana y a caminar con Dios. Por eso el catequista es un experto de la humanidad, es decir, de lo que siente el otro. ¿Qué tanto nosotros somos expertos de lo que siente el otro? Ahí también tendríamos que preguntarnos, ¿yo qué tanto siento con el otro? Porque a veces, pues ya por el hecho de que somos catequistas, se nos olvida que somos humanos, ¿verdad? Y que debemos de sentir con el otro. Recuerdo una vez que unos catequistas, cuando yo empezaba ayer, ¿verdad? Hace 30 casi un año, ¿sí? Entonces,
yo le escuchaba a algunos catequistas que decían, no, pero es que no puedo ir a la fiesta. ¿Pero por qué? Es que si me ven bailando me van a quitar el grupo de catequesis. ¿Verdad? Es que no puedo tener novio porque si me ven con él, oye, espérate. Acuérdate que Dios te hizo humano, ¿verdad? Dios te hizo humano y no por el hecho de que seas catequista eres un ángel, ¿verdad? No. Y aún así también los ángeles bailan y cantan, ¿verdad? Entonces, tú como un humano, nada más no se te olvide dejarte siempre tu camiseta de que eres cristiano, de que eres catequista, y puedes hacerlo todo con medida. ¿Verdad? Todo con medida. ¿Tienes tu novio, tu novia? Adelante, no importa, ¿verdad? Nada más recuerda que tú eres miembro de una comunidad y que a veces cuando estés ahí platicando con el novio o con la novia, ¿verdad? Por ahí pasan los niños, los adolescentes, y pues que vean que tú das testimonio de que eres catequista, ¿verdad? Aunque estés con tu novio o con tu novia. Normal, ¿no? Que te vas al cine, qué bueno, vete al cine. Pero que no se te olvide que eres catequista. ¿Sí? Que te fuiste a bailar, baila. Pero no se te olvide que eres catequista. Por eso esos bailes nuevos del perreo y todo eso, pues no, claro que no, ¿verdad? Pero otros bailes hay muy bonitos bailes. ¿Sí? Baila, desestrésate. ¿Para qué? Para que entonces puedas entender al otro en su humanidad, ¿verdad? Me dijo un día un sobrino, oye tía, el otro día que fuimos a tal boda, ¿te tomaste una cubita? Sí, me puedo tomar 2, pero nada más. Nada más. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo ya sé que hasta 2 está bien. Ya más para adelante no, porque luego viene que sigue, ¿verdad? Dicen que acabo 3 apenas es una, ¿verdad? ¿Sí? Y como una no es ninguna, pues ahí le sigue, y luego otra vez llega otra vez 3 y ahí le sigue, no. Ya no te acuerdas de cuántas fueron. Ya no te acuerdas, ¿verdad? Por eso, 1 o 2 hasta ahí. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque eso también te hace sentirte humano. Y te hace estar con el otro. O sea, eres catequista, sí, pero que no se te olvide que eres humano. No eres un ángel y puedes hacer todo lo que hace un humano con medida y como el maestro de maestros nos lo enseñó. Porque él también tomó vino. Él también fue a las bodas de Caná y a muchas otras. ¿También lo que hizo? A ver, ¿eso qué? A ver, lo iban a quitar de catequista. Lo iban a quitar de catequista, ¿eh? Por eso el catequista es un experto en humanidad. Él conoce las alegrías y las esperanzas del hombre, las tristezas y angustias. Por eso, cuando el catequista entra a un sepelio, imagínense, entra a un velorio del catequista y ahí le dicen, oye, ¿rezas el rosario? Ay, no, yo no me lo sé. No, récelo. ¿Sí? Si todavía no te sabes bien la letanía, pide un librito, pero rézalo. ¿Sí? Menciona al menos algo en cada misterio, al menos una frase que vaya llevando a las personas, a los dolientes, a la esperanza de la resurrección en Cristo. Al menos algo pequeñito. Y ya eso es una catequesis para los demás. Eso es que tú estás siendo testigo de fe, estás siendo acompañante con el otro, estás siendo educador. Fíjense, con una cosita pequeñita. ¿Sí? Una cosa mínima. Por eso, si no te sabes el rosario, ya empieza a aprendértelo. ¿Verdad? Para que cuando vayas al sepelio, al velorio, tú seas el testigo de esa fe. Y tú puedas llevar a los dolientes ese amor de Dios que está presente ahí. ¿Sí? Que nada más ellos tienen que verlo. ¿Y cómo lo van a ver? A través de tu actitud. Eso es ser acompañante. Eso es ser educador. ¿Verdad que sí? Con cositas pequeñas. No que fuiste a la fiesta y no comes porque, ay no,
es que es mucho, luego que van a decir que soy goloso, ¿verdad? No platicas con nadie, porque yo soy catequista, no me puedo involucrar, ¿verdad? No te tomas una cuba, porque ¿qué van a decir? Es pecado. Y no bailas, porque no, eso no es cosa de los catequistas, es cosa de lo mundano, ¿verdad? Entonces, ¿a qué fuiste a la fiesta? Pues sí. Entonces, tenemos que ser acompañantes en todos los sentidos y por eso introducirnos en los aspectos humanos, ¿sí? Pero también con medida. Bien, entonces vamos, ya nada más voy a introducir lo que sigue, porque también es algo muy importante. Hasta aquí lo dejo. ¿Por qué? Porque el catequista, como les decía, no somos solamente nosotros. Vamos a ver cómo en lo que sigue nos va a decir que el catequista principal es el obispo, es el presbítero, el diácono, los consagrados al servicio de la catequesis. ajá, los religiosos o religiosas, ¿verdad? Y los laicos. Y los laicos, entre los que entran principalmente los padres de familia. ¿Sí? Entonces, catequista no somos solamente nosotros. A ver, digan a los catequistas. Sí, pero usted también es catequista. ¿Sí? Y vamos a ver cómo nos dice cuáles son el ser y qué hacer de cada uno de estos que tienen a su cargo la catequesis, que son catequistas. ¿Sí? Son catequistas. Vamos a ver cuál es su ser y qué hacer en lo que sigue. Entonces, con eso vamos a continuar. Muy bien. Muchas gracias.